Hola, te hablo desde el Foro de Libre Expresión Palabra en Acción, un foro libre e independiente fuera de serie. Y la pregunta que tenemos hoy es, ¿por qué la espiritualidad es y no es religión? Regularmente, algunos grupos que se hacen llamar espirituales afirman que no son una religión y que por lo tanto son mejores que la religión, o por lo menos eso pretende dar a conocer. Por otra parte, pretenden hacer entender que la religión no es espiritual, pero que ellos sí son espirituales y por lo tanto son mejores que la religión. ¿Qué tanto hay de cierto en esta apreciación? ¿Verdaderamente es como lo piensan? ¿O hay otra visión diferente? Bueno, muchos aluden a Spinoza y su pensamiento, su disertación del espíritu. Bueno, pero es la opinión de Spinoza, ¿verdad? No es una ley, ¿sí? Y tampoco es lo mejor, porque puede ser bueno el pensamiento y se respeta, pero hay que pasarlo por la prueba. La prueba de la realidad, una cosa es que una frase filosófica te parezca bonita, pero cuando vemos el fondo, no lo es. Aunque yo no estoy aquí para juzgar el criterio de Spinoza, sino estoy aquí para hacer un análisis crítico de aquellos que consideran que la espiritualidad es algo completamente independiente a la religión. Y vamos a ver por qué. Dentro de los grupos anónimos se maneja el tema de los 12 pasos de recuperación. Y Bill W. llegó a clasificar que se tenía lo mejor de la religión, lo mejor de la psiquiatría, psicología y lo mejor de la medicina. Bueno, no sé qué parámetro uso para decir eso, pero quiero concentrarme solamente en un punto: religión. Él dijo que tenemos lo mejor de la religión. Cuando hacemos un pastel, ponemos harina, mantequilla, huevo, leche y revolvemos la masa. Y hacemos un gran pastel y por fuera le ponemos betún. Podríamos negar que el pastel tiene huevos o mantequilla o harina. Naturalmente que no podemos negarlo, ¿verdad? ¿Y qué dijo él? Es lo mejor de la religión. Pero al decir que es lo mejor de la religión, implica que tuvo una forma para pensar así. La práctica de los pasos de recuperación dieron a Bill W. la visión de que tenemos lo mejor de la religión. Y lo mejor de la religión son los 12 pasos de recuperación. ¿Por qué? Porque salieron de los grupos Oxford, grupos religiosos. Oxford. Bill W. cuando llegó a los grupos Oxford
llegó a un templo donde él observó la forma en que ellos hablaban desde una tribuna y daban su testimonio de transformación. Aunque a Bill no lo tomaron muy en cuenta, sino a su amigo, a él no. Al acompañante que iba con él, que se había encontrado en el camino y que se habían emborrachado, porque Bill W. llegó a los grupos Oxford borracho. Sin embargo, aunque borracho, su mente estaba fresca para comprender lo que estaba pasando. Al día siguiente, Bill W. lo que hace es toma la decisión de estar limpio. Y llega a un borracho con el doctor Silworth y le grita desde el pasillo con la cerveza en la mano: Doctor Silworth. Y Silworth, aunque no lo ve con buenas ganas, lo acepta y le plantea la situación de los grupos Oxford y que él quiere probar con ellos, pero limpio. Ahí comienza su historia. Luego estuvo por 6 meses Bill W. predicando en las calles de Nueva York, en la Quinta Avenida, para que los borrachos se convirtieran en abstemios. Pero con su testimonio y la Biblia en la mano, no lo logró. Por 6 meses. Consultó de nuevo al doctor Silworth y Silworth le recomendó que no buscara que las personas vivan su mismo despertar del espíritu. Y luego se encontró con un librito que se llama Variedades Espirituales, de James. Bueno, todo esto fue coloreando su vida para cambiar la estrategia. También Silworth le dijo: primero háblale de sus problemas físicos, para que después puedas darle la respuesta o la ayuda con su espiritualidad y puedas explicarle el camino que tú has tenido para lograr ser abstemio. Bill W. empezó a trabajar con la idea, pero su vida y su necesidad económica hizo que viajara a Mayflowers, un hotel, y ahí en ese hotel empezó a llamar a las personas porque tenía deseos de beber. Estaba pensando si entrar al bar, que se oía muy feliz la gente, o bien, ¿qué haría? Pues llamó por teléfono y en su última moneda se encontró. ¿Con quién crees que se encontró? Con una mujer. Enriqueta. Se encontró con ella. Esta mujer que era líder de los grupos Oxford. Cuando escuchó el testimonio de Bill W., dijo: eres la respuesta a mi oración. Y ella lo llevó al Dr. Bob. Henrietta dice: yo le había propuesto el hecho de ser abstemio, pero él continuó con la idea de que él podía beber normalmente. Qué bueno que ha llegado usted. Le consiguió una cita por 10 minutos y esos 10 minutos se transformaron en horas de diálogo, hasta que el doctor quedó convencido con la palabra alergia. El alcoholismo es una alergia
aunada a una compulsión, una obsesión y una compulsión. Así que el Dr. Bob fue su primer discípulo de Bill W. Y fue su primer éxito, el Dr. Bob. Ahora, vamos a regresarnos un poquito ya de entender de dónde provienen los pasos de los grupos Oxford, grupos religiosos, y por eso dice Bill W. que se tiene lo mejor de la religión por el camino que encontró de conversión, de cambio, de transformación, aunque para él fue solamente una reforma. No fue una reconstrucción completa, sino una reforma. Ahora, pues, en esta situación, vamos a ver el concepto, espíritu. ¿Qué significa espíritu? Espíritu significa palabra, pensamiento, sentimiento, emoción, deseo. Espíritu, eso significa. Así que cuando estamos hablando de la enfermedad del espíritu, es la incapacidad que tiene el ser humano para amar, pero tiene el potencial para amar. Es decir, puede desarrollar la capacidad de amar. El ser humano es egocéntrico, pero no por decisión, sino que es egocéntrico por la naturaleza de su ser en cuanto al aprendizaje se refiere. No quiero ahondar en eso, simple y sencillamente quiero que entiendan lo que es el espíritu. Mi palabra es espíritu y es vida, dijo el Maestro Jesús. El eminente Carl Jung, psiquiatra suizo, dijo claramente: espíritu contra espíritu, pensamiento contra pensamiento, concepto contra concepto, idea contra idea. Cambiar una idea por otra, cambiar una llanta ponchada por una llanta buena, cambiar el error corrigiéndolo. Esa era la idea fundamental de espíritu. El hombre se expresa a través de su espíritu, de su energía, su comprensión. El hombre necio va diciendo por la calle que es un necio. El hombre sabio habla por su sabiduría y la sabiduría de sus hechos. Así que, como dijo Hermann Hesse, la sabiduría no está en un libro. La sabiduría debe tener vida a través de la experiencia del ser humano para transformar su interior. Hermann Hesse. Al final del libro, Siddhartha, Gautama Siddhartha, que era el mismo Buda, aquí juega con el nombre y es interesante, pero el asunto es que al final del libro tiene esa conclusión, que la sabiduría tiene que ser práctica para reconocer sus valores y que tiene que haber un conocimiento empírico, es decir, una experiencia para sacar resultados y entender lo que funciona y lo que no funciona. Sin embargo, nosotros vamos mucho más que el conocimiento empírico. Tenemos un conocimiento científico. Porque comprendemos que un médico o un doctor no puede, en ningún momento, puede él experimentar todas las enfermedades para entender cómo pasa, ¿no? Imagínense un médico pensando que va a experimentar
una enfermedad que es incurable para saber cómo curarla. Pues obviamente es ilógico. Regularmente cuando prueban los medicamentos, los prueban en criaturas menores, animalitos, ¿verdad? Ratas, hámster, conejos, en fin. Y luego, algunas veces experimentan también con el humano, pero experimentan de manera anónima, ¿verdad? Donde no los vean ni los conozcan, para que nadie diga que es inmoral. Pero bueno, dejemos a la ciencia y sus trucos. Estamos viendo el tema de espíritu y religión. Hablamos ya del concepto espíritu, que es palabra. Palabra. De la palabra sale ¿qué? El concepto, la idea, en fin. Ahora entendamos lo que es religión. La palabra religión proviene del latín religere, que significa reunir, o una reunión o una asamblea. Reunirse. Sin embargo, está enfocada a una reunión con una deidad, lo cual quiere decir que la religión supuestamente es un camino que te lleva a tener una relación con un Dios, como cada quien pueda comprenderlo. Hoy en día hay más de 2000 sectas religiosas y como unas 5 religiones que tienen conceptos de la deidad diferentes, aunque le pongan el mismo nombre. Por ejemplo, la más divulgada es Cristo. ¿Sí? Hay 2 religiones cristianas y hay muchas sectas cristianas. Y cada quien tiene sus propios objetivos y diferencias, principalmente por sus administradores. Estamos hablando de la religión institucional, la que supuestamente debería educar y formar al ser humano para que el ser humano pudiera tener un encuentro con Dios. Pero solamente lo entretiene con la forma, pero no les enseña el fondo. Y el fondo es una relación personal con Dios. Así que tenemos la religión institucional. Pongan atención. Ahora vamos a ir a un grupo X, cualquiera, donde aplican los 12 pasos de recuperación según su comprensión. Y dice el paso de la recuperación de esta manera. Segundo paso. En su encabezado dice que llegamos al convencimiento de que solamente un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio, y habla de un método sustitutivo. Tercer paso. Decidimos poner nuestras vidas y nuestras voluntades al cuidado de Dios, tal como cada quien lo comprende. De acuerdo al crecimiento es la visión. Unos lo ven como un niño, otros lo ven como un hombre y otros lo ven como un ser divino. De acuerdo al crecimiento de cada persona, niño espiritual, joven espiritual o adulto espiritual, madurez espiritual, lo ven de manera diferente. Bueno, como hemos decidido poner nuestras vidas y nuestras voluntades al cuidado de Dios, palabra Dios. Dios es espíritu. Entonces Dios es palabra. Sí, Dios es palabra, es logos. Pero también, aunque Dios es palabra y es logos, Dios es vida. O sea, que tiene
el hálito para dar vida, tiene la fuerza y el poder para dar vida. Y el Espíritu es poder y es vida y es palabra. El cuerpo tiene un espíritu que le genera vida y que le genera la forma de razonar, de pensar, y eso nos hace diferente a los animales. Entonces, estamos hablando de religión. Religere es un encuentro personal con Dios, como comunidad o como persona individual. En el paso 6 dice, pues, estuvimos enteramente dispuestos a que Dios nos liberara. Es decir, si yo voy con un médico y estoy enfermo, estoy enteramente dispuesto a que me inyecte, me dé pastillas, me ponga suero, hágame como quiera. ¿Sí? Porque quiero la salud. O sea, verdaderamente estoy enteramente dispuesto a que Él me ayude a resolver mi problema. Y yo tengo que poner mi voluntad en manos del médico y mi decisión en manos del médico. El médico me dirá, muévete así, hazte así, y yo tendré que obedecer. Lo mismo, en el tercer paso tenemos que hacer lo mismo, obedecer a Dios, conocerle y obedecerle. Pero seguimos caminando. En el séptimo paso dice, humildemente le pedimos a Dios. Humildemente le pedimos a Dios que nos liberara de nuestro defecto de carácter. Es el paso consecutivo del 6, la acción, ser humildes. Pero en el paso 11 nos dice, buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios, como nosotros lo concedimos, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad y nos diera el poder para practicarla. Entonces, ¿qué buscamos? Saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para ponerla por obra, pero que también nos dé de su espíritu, su poder, para ponerlo por obra. Así que el hombre, dice el paso 6, que esté practicando estos pasos una y otra vez, se puede decir que es una persona que está tratando de crecer a imagen y semejanza del Creador. ¿Cuál es el objetivo de los 12 pasos? El paso 12 habla del objetivo. Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a otros y practicar estos principios en todos nuestros asuntos. Hasta ahí. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que quiere el paso? Que yo sea religioso, es lo que quiere el paso. ¿Cómo? ¿Cómo que sea religioso? Que no quedamos de acuerdo en que religión es la palabra que significa que es un camino que nos lleva a Dios. ¿Acaso los 12 pasos no son una técnica que nos lleva a Dios, a tener una relación personal con Dios? Y si nos estamos reuniendo con Dios, esto significa que somos religiosos, aunque no te guste. No somos una religión. Institucionalmente, no. Pero individualmente practicamos una religión, aunque no te guste. La religión tiene su propio espíritu. Y los 12 pasos de recuperación tienen su propia religión, aunque no te guste. ¿No haces oración todos los días? ¿No buscas a Dios? ¿No tratas de poner tu vida y tu voluntad al cuidado de Dios? ¿No es eso tener un encuentro personal con Dios? Si estoy equivocado, dime, ¿y por qué?
Entonces, la pregunta de nuestra disertación de hoy es acerca de que, uno, ¿somos espirituales? Sí. ¿Somos religiosos? Sí. ¿Somos una religión institucional? No. Porque tenemos una libertad de fe. Es decir, tú puedes creer en el Dios que te venga en gana. Esa es la realidad. Pero creer que por ser espirituales somos mejores que los religiosos, no te mientas a ti mismo. Porque quizás existan gente religiosa que sean mejores que tú. Que por el hecho de estar en abstinencia de alguna manera o el haber resuelto ciertos problemas, crees que eres mejor que otros, cuando sigues siendo rastrero e imperfecto. Entonces, ¿de qué podemos jactarnos? ¿De ser mejores que quién? De nadie. Si tenemos verdadera humildad, aceptaremos la verdad, pero no nos vamos a jactar sobre el cuello de la religión. La religión está haciendo su trabajo y nosotros estamos haciendo el nuestro. Yo no pertenezco a ninguna religión institucional, pero tengo mi fe y mis creencias bien definidas. Y respeto la fe y las creencias de cualquier persona, aún ateos o agnósticos, como respeto las preferencias sexuales de quien sea. Yo soy heterosexual. Otros serán homosexuales o lésbicos. Cada quien puede tomar la decisión que quiera. La situación aquí no es la preferencia social o sexual o económica, ¿no? El dilema aquí es encontrar la forma de que tu vida sea mejor. Soledad, tristeza, ansiedad, ira, depresión, pereza, codependencia, alcoholismo, adicción a las drogas sintéticas, etc., son síntomas de un espíritu enfermo. Y lo más importante, como dijo el doctor Robert Grover, fundador de Neuróticos Anónimos, las emociones son curables. Las emociones son curables. O el alcoholismo se formó por un mal manejo de sus emociones. La codependencia, ¿por qué se formó? Por un mal manejo de sus emociones. Y todas las adicciones se han formado por un mal manejo de sus emociones. ¿Por qué crees tú que la mayoría tiene que ir con un psicólogo y posteriormente con un psiquiatra? Entonces, ¿tenemos o no tenemos lo mejor de la religión? Cuando hablamos de los pasos, sí. Consideramos que es lo mejor porque es la llave universal que nos ha dado la clave para salir de nuestra enfermedad espiritual, para avanzar en la recuperación. ¿No te parece interesante? Entonces, no seamos prejuiciosos. Rompa el cascarón y deje de ser niño y soñador. Ay, soy espiritual y soy mejor que aquellos. Discúlpame. Si te haces un inventario real, te darás cuenta que no eres mejor que nadie. Simplemente eres un ser humano que está tratando de crecer a imagen y semejanza de Dios, si es que está dentro de un programa. Necesitas aceptar a la sociedad como es y no creer que tienes el hilo de oro que puede transformar a todo mundo. Es una llave maestra, pero hay que saberla usar. Porque si hoy estás abstemio de algo, como el alcohol, y eres
obsesivo en el sexo, adúltero, fornicario. Entonces, ¿de qué te puedes jactar? Si eres abstemio y eres ladrón, ¿de qué te jactas? Si eres abstemio y eres un comelón compulsivo, ¿de qué te jactas? He escuchado a gente que dice, no, pues mira, es que yo soy adicto a las drogas, al alcohol, al sexo. Me estás hablando de síntomas de una sola enfermedad, la enfermedad del espíritu. Esa es la realidad. Bueno, pues nos vemos en la próxima charla. Solamente deseo que te vaya bien y que pienses bien que los prejuicios no son buenos. No estamos aquí para dividir la sociedad, sino para convivir con ella pacíficamente. Que tengas paz, que tengas buen día y te espero ver en Foro de Libre Expresión, un foro libre e independiente fuera de serie. ¿Mm?